Apreciados amigos, hermanos, qué placer estar con ustedes nuevamente para compartir y repasar la lección de Escuela Sabática. Estamos en la lección número 13, terminando ya el el segundo trimestre de este año 2026. Y hoy tenemos este tema importante, quizás hermoso, porque nos apunta, nos da la indicación hacia dónde vamos, y es hacia la eternidad. Este es el título de la lección. Pero antes de entrar ya en la lección de hoy, voy a pedir que puedan conocer al panel que está conmigo. Tengo a dos personas muy especiales, a dos estudiosos de la palabra de Dios, dos hombres que se dedican al Señor y a servir a las personas a través de su ministerio pastoral. Junto a mí está el pastor Luis Brando Manrique, hermano de mi izquierda. Pastor, bienvenido al programa. Un placer tenerlo aquí también. No soy digno de estar a tu lado y gracias. Pastor, gracias por estar con nosotros. Y por supuesto, en mano derecha, el pastor José Zamora. Pastor, bienvenido al programa. Nuevamente un placer estar con usted aquí. Muchas gracias, Pastor Salazar. Un privilegio también estar con ustedes. Amén, por eso. Gracias por la invitación. Por supuesto, y agradecemos que podamos compartir con ustedes también allá en casa. Y por eso vamos a hacer ahora este punto importante de orar a Dios para que nos dirija en el estudio, en el repaso de esta lección. Voy a invitar al pastor José Zamora que nos dirija en oración, para luego darle al pastor Manrique que nos pueda leer el versículo clave de este trimestre, de este tema. Vamos a orar. Querido y eterno Dios, te damos gracias, Padre Celestial, por esta maravillosa lección que nos has dado. Gracias porque hoy vamos a estudiar la última lección. Gracias porque a través de ella hemos aprendido mucho. Permite pues una vez más que hoy podamos ser bendecidos a través del estudio de tu palabra. Amén. Que tu Santo Espíritu pueda hablar a través del pastor Manrique, pastor Salazar, su servidor, y que el evangelio que se vaya a estar hablando en este panel pueda recorrer, pueda ir a través de cada dispositivo inteligente, pueda llegar a esos lugares donde tus hijos igual desean estudiar tu palabra con nosotros. Que Amén. tu Santo Espíritu se mueva, buen Dios. Pedimos pues sabiduría del cielo. Lo pedimos en el nombre poderoso de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 El versículo de memoria para esta semana está en 1 de Juan 3:2. Amados, ahora ya somos hijos de Dios. Y aunque no se ve aún lo que hemos de ser, sabemos que cuando Cristo aparezca seremos semejantes a Él, porque lo veremos como es Él. Amén. Esta lección, sin lugar a duda, es una lección que nos va a ayudar a comprender cuál ha sido el propósito del plan de redención. Y es no solamente recibir hoy el perdón, recibir la oportunidad de no tener esa culpabilidad del pecado, no solamente es el sentido de poder tener valor ante Dios y que Él nos ama, pero sobre todo que Él desea restaurarnos y que podamos llegar a vivir con Él por la eternidad, a poder mirar cara a cara a nuestro Creador y poder estar delante de Él como hijos e hijas de su reino, visiblemente estar con Él. Y por eso el pasaje aquí que acaba de leer el pastor es el pasaje del texto bíblico para memorizar. 1 de Juan 3:2 hace hincapié a este concepto de que aunque somos ya hijos de Dios, en un futuro muy cercano podremos mirarlo a Él como Él es, cara a cara, a verlo descubierto. Pastor Zamora, quisiera comenzar en esta lección preguntándole acerca de este texto en 1 de Juan 3:2. ¿Qué este texto habla a usted? ¿Qué le puede usted compartirnos acerca de este texto? Sí, quiero un poquitito comentar algunas cosas. Este es el texto central de esta lección y es de la última lección de esta escuela sabática, ¿no? Me gusta mucho lo que enfatiza este texto. Rápidamente, identidad del creyente. Número 2, transformación espiritual. Tercero, segunda venida de Cristo. Cuarto, glorificación final. Y quinto, la esperanza eterna. Por eso se llama hacia la eternidad. Ahora me gustaría rápidamente hablar de ahora ya somos hijos de Dios. Juan aquí no está diciendo algún día seremos hijos, ¿no? Él está diciendo que ahora ya somos hijos de Dios. Es decir, ya hay adopción espiritual. Esto es grandioso. El creyente pertenece a la familia de Dios desde ahora. Aunque la transformación final aún no se ha completado, ya somos hijos de Dios. En otras palabras, la eternidad comienza desde ahora para el que es creyente. Así es, Pastor Manrique. Ahora, la otra parte, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esto es muy importante. Una salvación ya iniciada, pero hay una glorificación futura. Ahí está el secreto. ¿Qué más? Nosotros encontramos cuando Cristo aparezca.
para muchas personas piensan que esto no es real. No, no, no. Cristo va a regresar literalmente, los que está diciendo ese texto. Y aún más, en ese momento, cuando Cristo regrese, los fieles seremos transformados. Hay un sentido escatológico extraordinario en estas Por palabras. supuesto. Amén. Seremos semejantes a Él. Y esto nos da esperanza, moralmente restaurados, Ujú. libres del pecado y reflejando perfectamente el carácter de Cristo. Es decir, el creyente está creciendo espiritualmente hoy en día, pero en la venida de Cristo, una vez más, ocurre la transformación total, porque lo veremos como Él es. Actualmente nosotros no tenemos una percepción completa de cómo es Dios, pero cuando Él venga, nosotros lo vamos a ver cómo es. Veremos a Cristo cara a cara, sin barreras que el pecado hoy nos ha estado obstruyendo. Amén. De alguna forma este versículo nos está invitando, apreciado pastor Zamora, pastor Manrique, a entender de que a través de la experiencia de fe, a través de la visión que nos permite tener la fe, podemos no solamente, como usted mencionó y el versículo nos dice, somos ya hijos de Dios, la salvación está en un proceso activo en nosotros, pero podemos tener la plena certeza, la plena seguridad de que nuestra experiencia religiosa, nuestra experiencia con el Señor no determina o no termina, no tiene una pausa en la tierra, es decir, continuará hasta el momento que Él venga y podremos ser lo que por la fe Él ya nos mira siendo, es decir, hijos e hijas de Él. De esta forma, la experiencia del creyente es una experiencia de acción, una experiencia de creer lo que nos está mirando. Y podemos tener la certeza, al igual que los apóstoles, que Juan, cuando escribió esto, de decir, tenemos esperanza. Nuestra esperanza es la tierra prometida, la experiencia de estar delante del Señor. Podemos mirar a Jesús desde ahora. Y esa es la parte de la lección que nos está haciendo. Hay que comenzar a mirar a Cristo desde ahora. Si Él nos mira ya como hijos y hijas suyos, veámoslo a Él como nuestro Padre, como nuestro Salvador. Mirémosle por medio de la fe lo que será en un momento algo ya visible, algo ya factible, ¿no? Real. No, y no solamente el poder ver a Cristo cara a cara, que eso es fundamental, quizás lo más importante, ¿verdad? Porque tenemos que agradecerle por todo lo que hizo por nosotros. Pero más que eso, hay una cantidad de cosas que están ligadas aquí, hay una cantidad de recompensas que están ligadas aquí, ¿no? Y las recompensas es que vamos a tener una morada en el reino de los cielos. Las recompensas es que ahora pues no habrá muerte, sino viviremos por la eternidad. La recompensa es que se acabará el sufrimiento, que se acabará el dolor. O sea, claro, vamos a analizar eso quizás con más detalle en el transcurso de la lección, solo estamos en la parte introductoria, pero quiero decirle que viene una cantidad de recompensas increíbles. Y yo me pregunto cuando miro y leo estas recompensas, digo, ¿qué he hecho yo para merecerme todo esto? Claro, nada. Ahora, ¿qué me da la seguridad a mí de que esas recompensas vienen? A mí me da la seguridad varias cosas. Una de ellas, que la gran mayoría de las profecías de la Biblia ya se han cumplido. Y como ya se cumplieron, pues eso nos da la seguridad de las que aún no se han cumplido, se cumplirán. Sí. Así que eso me parece que nos da una certeza extraordinaria. Eso es como para que lo podamos ilustrar, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos existe el tema del sistema de crédito. Entonces, las personas tienen un puntaje de crédito dependiendo de que si pagan bien sus deudas, de que si manejan bien su dinero. Entonces, cuando tú vas con el crédito a sacar un vehículo, a comprar una propiedad o lo que sea, si tienes un crédito alto, te dicen, claro, no hay ningún problema. Un buen récord, ¿no? Ese buen récord que tú tienes en el pasado es lo que da seguridad de cómo tú vas a pagar en el futuro. Lo mismo sucede en la experiencia cristiana y específicamente lo que tiene que ver con las profecías. Esa experiencia de todas esas profecías cumplidas es lo que a mí me da la seguridad de que lo que aún no se ha cumplido se cumplirá. Claro. Y por eso ahora confiemos en estas promesas maravillosas que vienen. Y por eso vamos entonces a analizar a través de esta lección cómo podemos hoy, y vamos a iniciar esto en el día domingo, cómo podemos iniciar nosotros nuestra vida hoy contemplando opuestos los ojos en Cristo. ¿Cómo podemos poder sobrellevar lo que miramos a nuestro alrededor, los conflictos, las incertidumbres, los problemas que nos acosan? ¿De qué forma podemos empezar nosotros a ponerlo en la perspectiva de lo que viene, la recompensa final, para así quizás dejar de tener o dejar de que esas cosas que nos suceden
o que nos están apelando, llamando del mundo, en realidad pierdan su valor, pierdan su atracción, pierdan el sentido que nos puede abrumar a veces por los problemas y empezar realmente a mirar más allá de lo que está pasando con la misión o la visión clara en el futuro, en el porvenir. A mí me Más gusta amor. mucho también que como dice el pastor Manrique, esperanza, ¿no? La recompensa, esa esperanza de recompensa. Pero la lección de esta semana, exactamente la lección de esta semana, a mí me llama la atención cómo la autora, la dama Nina Hutchinson, cómo ella enfatiza la experiencia cristiana, la segunda venida, la nueva Jerusalén Sí. y la invitación de Dios a prepararnos hacia la eternidad. Me gusta mucho cómo la autora Nina enfatiza esto que es muy importante, y acerca del domingo tiene mucha relación con las señales y todo lo que va a suceder previo a Cristo que venga a esta tierra. A mí me parece que nosotros debemos vivir el día de hoy conociendo con exactitud qué es lo que nos trae el día de mañana. ¿Cómo podemos saberlo? Mirando las profecías. Nosotros sabemos que hay una serie de eventos que vienen unos tras otros. Bueno, especialmente los adventistas del séptimo día que estudiamos la Biblia, ¿verdad? Nosotros sabemos que ahora estamos viviendo, por ejemplo, estamos viviendo en estos momentos en el versículo 8 de Mateo 24. Y el versículo 8 de Mateo 24 dice, y todo esto será principio de dolores, después de narrar las señales que narra Jesús. Mira, comienza en el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, muchos se engañarán. Luego dice el versículo 6, y oréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, y eso es lo que estamos viviendo hoy. ¿Está bien? Pero aún no es el fin, aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, dice el versículo 7, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Aún no es el fin, pero es lo que está pasando, es lo que estamos viviendo en este mismo instante. Y luego dice el 8, y todo esto será principio de dolores. O sea que estamos comenzando momentos difíciles. Sin embargo, quiero destacar que después de eso sucederán una cantidad de eventos que nosotros los adventistas conocemos muy bien. Ustedes siguen leyendo, de paso, Mateo capítulo 24 está escrito en perfecto orden cronológico de cómo van a suceder las cosas. Wow. Porque ustedes siguen leyendo y luego van a hablar de persecuciones. Entonces nosotros sabemos que se dictarán leyes dominicales, que primero serán en Estados Unidos por la revelación profética y luego se expandirán por todo el mundo. Eso trae como resultado un zarandeo, va a haber un zarandeo dentro de la iglesia, ¿verdad? Viene un pequeño periodo de angustia que allí se está describiendo y entonces ahora, posteriormente, después de esto, ya cuando queden los que han de quedar, viene el derramamiento de la lluvia tardía, el Espíritu Santo, sobre los que son fieles al Señor. Predicamos el Evangelio con mucho poder, miles y millones de todo el mundo se convierten. Luego, después de eso, entonces viene el sellamiento y se van sellando los que son hijos de Dios y cuando estén todos sellados, se cierra la puerta de la gracia, termina la intercesión de Cristo en el santuario celestial y posteriormente a eso, entonces ahora viene el periodo de angustia de Jacob, el derramamiento de las 7 postreras plagas, y con la última plaga, Cristo viene en gloria a la tierra a recoger a su novia. Ahora, me he tomado la tarea de decir esto muy rápidamente, solo para decirles que debemos vivir el día de hoy conociendo las cosas que van a suceder en el cercano futuro. Y eso solo es posible conocerlo estudiando la palabra del Señor. Y aquí, pastor, tenemos una interesante experiencia quizás que tenemos que nosotros afianzar en nuestra experiencia espiritual, y es, conozco yo la palabra de Dios, conozco la palabra profética, no solamente la del futuro, pero la del pasado, para tener la certeza, como tú mencionabas, de confiar plenamente que lo que pasó en el pasado me da la certeza de que el futuro será como lo dice. Claro. Pero si no paso tiempo en este conocimiento, en este propio entendimiento de la palabra de Dios, voy a perder de vista a Cristo cuando vengan las tribulaciones, vengan las dificultades. No voy a estar claros en saber en qué dirección llevar. Por eso es que la palabra segura de la profecía es importante poner atención, escucharla, para que podamos saber en qué camino andar y no perder de vista a Cristo, que
que es el autor de la palabra, que es el autor de la profecía, que es el que nos revela la palabra profética. Ahora bien, algo interesante que nos menciona el día domingo en reflexión a la experiencia que vivimos es quizás lo que se encuentra en el Salmo 80. Y me gusta mucho, hay mucho que se puede leer ese Salmo, pero me agrada ver la súplica que hace allí Asaf. Esta súplica que él está pidiendo ahí de alguna forma que pueda el Señor revelarse, mostrar su rostro hacia sus hijos. Notemos en el capítulo 80 de Salmos, versículo 8. Salmos 80, tenemos varios versículos allí Sí. que tenemos, 3, 17, 19. Sí, perdón, 7, quiero decir, gracias, el versículo 7. Salmo 87, ¿puedes tú leernos, pastor, este Salmo 87? Ok. Salmos 87. Mira lo que dice la palabra de Dios. Salmos 87. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Miras ahí tú cómo el Señor, o mejor dicho, la súplica del salmista, Asaf en este caso, que hizo este salmo, es una súplica de que el Señor permita ser visto, que Él pueda resplandecer su rostro sobre el pueblo, sobre aquellos que están buscándolo, para poder ser salvos. Y esta es la experiencia en la cual nosotros en el tiempo que vivimos, y más aún cuando se convierta más difícil la vivencia o la supervivencia en este país, en este mundo, en este país, en todo lado, podamos estar buscando ese rostro del Señor y suplicando, contemplar, mirar, primero hoy por fe, eventualmente será cara descubierta, pero hoy por la fe el rostro de Cristo. ¿Qué podemos decir sobre este aspecto de mirar al Señor, de buscar mirar al Señor? Pastor Zamora. El Salmos 80 es una oración profunda de arrepentimiento, ¿verdad? Confesión. Y el momento cuando se escribe este Salmos, la situación de Israel es una situación crítica, es una situación no fácil. Entonces, ¿cuál es el mensaje de este Salmos, no? Tenemos varias lecciones que aprender ahí. Número uno es que Dios todavía escucha. Aunque haya crisis espiritual, Dios siempre está atento a la oración genuina, la oración sincera, la oración transparente. No la oración de los fariseos, ¿verdad? No, Sí. la oración que nace del corazón, que le dices a Dios tal como es. Número dos, ¿qué otra lección nosotros aprendemos del Salmos 80? La restauración es posible. Esto me encanta, porque el pecado te hace ver que tú no eres digno de acercarte a Dios. El pecado te hace ver que Dios no te va a aceptar. El pecado te hace ver muchas veces, y más cuando la gente te señala, más cuando la gente te ataca, te hace ver que Dios, tú no puedes acercarte a Dios, pero no. El pecado daña, pero Dios puede restaurarte completamente. Aquí está el secreto, completamente. Lección número 3, el pueblo de Dios depende de Él. O sea, no somos salvos por más que nos esforcemos. Fuerza humana, nunca podemos alcanzar la salvación. Y número 4, Cristo es la esperanza final. Cristo es la esperanza final. Me gusta lo que acabas de decir, pastor. Noten el versículo 18 y 19 de ese Salmo. Creo que es importante como reafirmar lo que tú dices. Dice, no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Aquí vemos esta certeza de que el Señor es el que hace la obra, de que nos invita a Dios a buscarlo, a ir hacia Él, a buscar de su rostro, de su bendición, y que Él traerá esa obra de restauración, porque Él es poderoso para obrar no solamente en nosotros el deseo, pero también la acción de ser cambiados, transformados a su imagen. Pastor, quizás dos cosas, hay dos elementos o dos frases que contrastan aquí. Sí. Ustedes van a encontrar muy a menudo la frase que Dios esconde su rostro. Y van a encontrar la frase que resplandezca su rostro. Entonces, cuando Dios esconde su rostro es porque hay reprensión, porque no acepta lo que están haciendo sus hijos. Pero cuando resplandece su rostro es porque ahora hay aceptación de parte de Dios y porque hay benevolencia de parte de Dios. Cuando esconde su rostro, quita la bendición. No hay bendición. Cuando resplandece su rostro,
hay bendición. Entonces, esto, de paso, ustedes se recordarán la oración sacerdotal en Números capítulo 6, ¿verdad? Y ahí también en Números 6:25, esa bendición Jehová hace- que hay que bendecir a los hijos de Dios. Jehová hará resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti Misericordia. misericordia. Entonces, ese resplandecer es que Dios va a estar ahí dando bendición a sus hijos, mostrando su gracia, mostrando que les acepta. Así que bien interesantes esos dos conceptos, que son los conceptos antónimos que tenemos en muchos de los escritos de la Biblia, especialmente en los Salmos. Sí, y si nos vamos exactamente sobre el rostro, Pastor Manrique, que usted está comentando, pues el rostro tiene un significado escatológico detrás de todo ello. El rostro, ¿no? Hay gente que dice, oh, yo no puedo ver el rostro. No, nosotros vamos a llegar a ver un día el rostro, pero desde ahora tenemos que empezar a acercarnos a ese rostro, como usted comentó. Pero me gusta mucho que cuando el rostro de Dios resplandece, ¿qué significado encontramos? Misericordia, como usted dijo, paz, perdón, una guía. Pero también lo que más me gusta es restauración. Correcto. O sea, nosotros vivimos en un mundo roto, estamos en cierta forma quebrados por el pecado. Pero esta es una promesa escatológica que desde ahora tenemos que empezar a vivirlo y se va a consumar cuando Cristo Jesús venga hacia la eternidad una vez más. Quiero comentar lo que dice rápidamente, me gusta mucho lo que dice un teólogo sobre el rostro resplandeciente de Dios. Dice, cuando tú lees en la Biblia el rostro resplandeciente de Dios, representa reconciliación, aceptación y restauración del pecador arrepentido. Dice que no solo es una bendición emocional, es una experiencia espiritual profunda. Es decir, cuando Dios resplandece su rostro, es que Dios está de vuelta, está cerca de ti, estés donde estés como estés. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo. Muy lindo punto. Sin embargo, hay que recordar algo interesante también sobre el rostro del Señor. Cuando no estamos nosotros hoy en día buscando esa restauración en mi vida, buscando acercarme al Señor, el rostro que para nosotros, para el pueblo de Dios, es de bendición, para el que rechaza la gracia del Señor hoy, el que rechaza su invitación hoy, ese rostro representa juicio y destrucción. Recuerden lo que nos dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 16. Noten lo que hacen los que están en el tiempo del fin, mirando la venida de Cristo, y dice allí, y decían a los montes de las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Es decir, al igual que en el tiempo de la antigüedad, cuando estaba Moisés delante del Señor y el pueblo se rebeló, el Señor mostró su rostro, pero tristemente el pueblo que estaba en rebelión tuvo que ser juzgado. Moisés tuvo que cubrirse el rostro porque no podían contemplar la gloria de Dios por sus concupiscencias, por sus rebeliones. El Señor quería estar con ellos, pero no podían ellos mirarlo. Y así es como Dios por eso quiere que nosotros hoy comencemos el proceso de restauración. Y la lección hace énfasis en esto de que todos, dice allí, todos necesitamos un reavivamiento espiritual. Aquí es un llamado a todos, pastores, desde el más pequeño en la iglesia hasta el más alto en la iglesia. Todos necesitamos un reavivamiento y reconocer de que necesitamos prepararnos en este acercamiento al Señor para que su rostro, como dice usted, Pastor Zamora, pueda ser de benevolencia, de restauración para mí, donde pueda ver su misericordia y no dilatar el tiempo de preparación cuando será muy tarde y el rostro de Jesús sea un rostro que no podremos ni ver. Más bien nos esconderemos de ese rostro santo, perfecto, porque nosotros hemos caído en rebelión y nuestras obras son indignas delante del Señor. Oiga, pastor, sin embargo, de lo que usted está comentando, es cierto, el sufrimiento va a venir, el juicio final va a venir, pero es para los que se aparten Por del supuesto. rostro de Jehová. O Hoy, sea, claro. los que ahorita se aparten del rostro ya están sufriendo los estragos del pecado, o sufrimos los estragos del pecado. Pero lo que estamos sufriendo, de acuerdo a Apocalipsis, cuando también Cristo Jesús venga, este sufrimiento no se va a comparar, va a haber un sufrimiento más
cruel porque es aterrador para aquellos que se aparten del rostro de Jehová. Sin embargo, el mensaje de Salmos 80, Claro. el mensaje de Salmos 80 es para el pueblo de Dios, aquellos que confiamos en Dios, es que aun cuando el pecado nos golpea con problemas emocionales, pérdidas de seres queridos, porque aun cuando estemos en la iglesia nos sigue golpeando el pecado, es Dios está contigo. El Amén. rostro No se aparta. resplandece, el rostro radiante, un rostro, o sea, Dios sonríe a su Hijo. Y cuando Dios te sonríe, es que aún en tu dolor, Él está allí. Ese es lo maravilloso. Dios está con nosotros ya en este momento Claro. y un día volverá a estar con nosotros cuando vayamos con Él en el reino. Amén, amén, Amén. amén. Este es el punto del Salmo 80. Hoy es momento de ir ante el Señor, de buscar su faz, su rostro hoy. Continuamos con la siguiente parte de la lección, yendo al día lunes, porque vamos a ver ahora este aspecto de finalmente mirar al Señor cara a cara. Ahí sí, a rostro descubierto. Mirarlo como Él es, lo que hablábamos en el inicio de la lección, en el primer libro de Juan, primera de Juan 3. Notamos aquí que aquí no vemos este concepto de volver a ser restaurados tan plenamente, donde podemos mirar al Señor cara a cara. ¿Qué podemos decir acerca de este maravilloso evento, maravilloso momento, donde a través de la venida de Cristo podremos mirar a Jesús? Y tal vez hagamos un poquito profundicemos un poquito en el aspecto de la venida de Cristo. ¿Qué podemos decir sobre la venida de Jesús? Somos pueblo adventista que espera su advenimiento. ¿Qué podemos hablar de la venida de Jesús? La primera vez que vamos a ver el rostro de Jesús, nosotros, es en la segunda venida. Amén. Es la primera vez. Claro, de ahí lo vamos a seguir viendo y contemplando mucho más, ¿verdad? Ahora solo lo contemplamos con los ojos de la fe, con la esperanza que tenemos en Él. Como un velo. Sí, con un velo. No podemos ver el rostro cara a cara de Dios. No hay ningún hombre que haya visto a Dios y pueda vivir. Ni siquiera Moisés, que era tan cercano, pudo ver el rostro de Dios. Solo le permitió ver una parte de su espalda. O sea, pero por primera vez vamos con cuerpos nuevos. Escuchen, con cuerpos nuevos. Y me gustaría que tocáramos ese texto. Leamos 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, porque para mí este es un elemento crucial para poder ver a Jesús por primera vez. Porque con el cuerpo que tenemos ahora, con los ojos que tenemos ahora, no podemos ver a Jesús. Necesitamos cuerpos glorificados para poder verlo. No dimensionamos, ¿verdad? Sí, mire lo que dice 1 Corintios, el capítulo 15, el versículo 51 y 52. Dice el Señor: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, refiriéndose a las personas que han muerto, pero todos seremos transformados. De paso, el término que se usa aquí de transformados viene del griego metamorfeo, que significa metamorfoste, que significa, de ahí viene la palabra metamorfosis, ¿no? Esa transformación. ¿Y qué es una metamorfosis? Pues un cambio radical. Amén. Es una metamorfosis. Pasar de oruga a mariposa. Y dice el verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y luego dice el 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y ahora sí, versículo 54, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Entonces, miren esto. Los cuerpos que tenemos ahora no serán los cuerpos que van a ir al reino de los cielos. Los muertos resucitarán con cuerpos nuevos. Y nosotros vamos a tener cuerpos nuevos también, claro, porque seremos transformados. Ahora, no vamos a especular aquí que cómo va a ser el cuerpo, ni que el cabello, y qué tal, ni que si seremos rubios, no sabemos. Eso solo lo sabe el Señor. Pero lo que sí garantizamos es que el cuerpo será inmortal y que ya no tendrá corrupción. Y eso es glorioso. Entonces, solo con esos nuevos ojos, con ese nuevo cuerpo, podremos presentar o podremos ver a Cristo cara a cara. Porque los impíos no podrán verlo. Morirán con el resplandor de su venida. Así que este punto es bien importante que lo destaquemos en este momento. Gracias, pastor. Ahora, hay otro punto de la lección y voy a pedir al pastor José Zamora que nos lea este pasaje y hablemos un poquito de este tema porque en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4,
el apóstol Pablo vuelve a hacer referencia a la bendita esperanza. Hace énfasis a que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y eso es una bendición que tenemos, y certeza y la esperanza bendita de que si morimos ahora, aun si la muerte nos arrebata a nuestros seres amados o uno mismo entra al sepulcro, el que muere en Cristo vendrá vida eterna y volverá a existir, a ser generado, restaurado a la venida de Cristo. Pero el versículo 17 de este pasaje hace aquí algo interesante el apóstol Pablo, y tal vez voy a pedir al pastor Zamora que nos lea este pasaje y nos explique un poco más en detalle sobre lo que significa esta expresión de ser arrebatados al aire. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este versículo es muy importante porque la palabra secreta ahí es arrebatamiento. ¿Qué significa arrebatamiento? Me gusta mucho. En griego, arrebatados es harpazo. Significa ser llevados para encuentro con Cristo. No es una desaparición secreta. Es decir, si nosotros recibimos una interpretación de que el arrebatamiento es un arrebatamiento secreto, el texto en el original no habla de secretos. Al contrario, es un evento público, glorioso, visible, único, audible, visible, no secreto ni dividido en etapas. O sea, el propósito no es escapar de la tierra, sino encontrarse con Cristo. ¿Qué cosa? En su venida visible. Es decir, Cristo está viniendo y nos estamos encontrando con Él. ¿No es maravilloso eso? Amén. Algo más que quiero un poquitito comentar exactamente es que acerca de recibir al Señor en el aire. Esto tiene este tiene un trasfondo cultural. Este tiene un trasfondo cultural porque en los tiempos antiguos, cuando un rey llegaba, el pueblo salía a recibirlo para acompañarlo en su entrada. Entonces, no significa quedarse en el aire, sino acompañar a Cristo en su entrada triunfal. Nos unimos y juntos acompañamos a Cristo para ir al cielo. No está hablando acerca de que de nosotros quedar suspendidos o un arrebatamiento secreto. No, es visible. Todo el mundo lo va a ver y nosotros solamente nos vamos a unir con Cristo para ir a vivir con Él. Amén. Qué hermoso pensamiento. Sí, hay, declarar aquí la palabra de Dios. hay cosas que confunden a la gente. Ujú. Y Hollywood es uno de los elementos que más confunde a la gente. Quiero decirles que hoy, aquí en Estados Unidos tenemos la incursión de cristianos en todas las esferas y por supuesto la esfera del cine no es la excepción. Eso ha traído cosas buenas. ¿En qué sentido? Que hemos visto ahora un resurgir de cine cristiano. Hay un resurgir de cine cristiano en el mundo y hay iglesias que están invirtiendo. Hace poco salió la película del Rey David y eso fue muy taquillera, pues, y eran dibujos animados. Pero también así como esas hay películas del arrebatamiento que muestran que la gente desaparece en los aviones. Yo he visto dos, porque es parte de la formación pastoral que tenemos. Vi dos películas de arrebatamiento que son de corte evangélico, en donde muestran ese arrebatamiento que no habla la Biblia y que genera confusión. Y entonces hay personas que vienen a preguntarme a eso, pastor, ¿y el arrebatamiento? Le digo, sí, el arrebatamiento es bíblico, pero este es el arrebatamiento real, como tú lo acabas de explicar, pastor Zamora. Pero tenemos que decirle a la gente que no caiga en confusión. Ahora, es cierto que cuando Cristo venga y se manifieste en su entrada triunfal, nosotros vamos a ser arrebatados, seremos llevados a las nubes, ahí nos veremos con Él. Él no tocará este mundo o este planeta contaminado, pero que de paso, ese es un buen elemento para recordar a los hermanos que nos ven que una de las razones para que no se dejen engañar que si Cristo aparece caminando en un país, que si aparece sentado con un presidente, quiero decirles que ese será un falso Cristo. Y lo decimos desde ya porque Satanás va a falsificar la venida de Cristo. Y no queremos que la gente sea engañada. Pero cuando vemos a Cristo que se manifiesta en las nubes con millones de ángeles y que ahora comenzamos a ser arrebatados y ser llevados al cielo para encontrarnos con Él, tal manifestación de poder solo es posible por el creador del universo, que es Dios. Cristo, por supuesto, que es también parte de ese equipo creativo para que podamos vivir con Él por la eternidad, ¿no?
Ahora, Amén. otra cosa muy importante también de 1 Tesalonicenses 4:17, Pastor Manrique y Pastor Salazar y los hermanos que nos están viendo, la familia, es que el punto central también aquí en 1 Tesalonicenses no es el arrebatamiento, es la reunión con Cristo. Correcto. Ese es el punto central. En pocas palabras, ese es el proceso que va a haber para poder tener el encuentro con Cristo. Entonces, si hay algo que nosotros tenemos que enfatizar, porque es lo que dice la Biblia, no es lo que yo creo. Lo que está diciendo ahí es el encuentro final que va a tener el Hijo de Dios con su Salvador, con su Señor, con su Dios. Amén. Ahí terminará todo. Entonces, nosotros creemos en este texto, ¿qué enseñanzas tenemos? Cristo no viene en secreto, está diciendo este texto. No hay dos segundas venidas. Ujú. Correcto. El arrebatamiento es parte del evento único y me gustó la parte que dijo Pastor, visible, visible. El centro no es salir de la tierra, sino estar con Cristo Sí. para siempre. Y el universo entero será testigo de la victoria de Cristo. Hay otro texto que dice, toda rodilla se doblará y convencerá. Esa es una demostración de que todo el universo, acepte o no acepte a Cristo Jesús, cuando Él venga, mostrará quién es el Rey del universo. Y por eso Él nos invita a la palabra, el versículo 18 de este pasaje de 1 Tesalonicenses 4, nos invita a nosotros hoy a alentarnos, a fortalecernos con esta promesa bendita del encuentro con Cristo, Amén. del encuentro visible con el Señor Jesús a su venida y recordar de que aquellos que han descansado, o si descansamos en este tiempo, en el sepulcro, es solamente un sueño temporal hasta que Cristo venga por segunda vez y nos invite a despertarnos del polvo, a ser restaurados a un nuevo cuerpo, como usted mencionaba, un cuerpo nuevo, un cuerpo perfecto, Glorificado. glorificado, Ajá. pero un cuerpo real, no es algo Real, invisible, claro. es un cuerpo real que recibiremos para poder unirnos a la vida de Cristo y entrar con Él al reino celestial. Ahora, con este pensamiento vamos a seguir en el día martes y vamos a tratar de comprender algo acerca de la experiencia del pueblo de Dios en una forma que el Señor lo llama como la novia. Y esto se encuentra, quizás para ir entendiendo esto más claramente, vamos al libro de Apocalipsis. ¿Les parece bien? Apocalipsis 21. Vamos al libro de Apocalipsis 21. Y Pastor Manrique, si nos puedes compartir ese pasaje del 9 al 11 y darnos una vislumbre de lo que significa en este pasaje este aspecto de la novia que viene. Sí, permítame hacer una conexión para que podamos entender claramente cómo es este concepto de la novia que aparece aquí. Cuando Jesucristo viene por segunda vez, Él viene a recoger a su novia. No es la esposa, es la novia. Pero para poder entenderlo, el libro de Apocalipsis se escribe en un lenguaje muy entendible para la gente de la época en que está el apóstol Juan. Y Juan describe un matrimonio de esa época. Quiero que miremos, antes de Apocalipsis 21, miremos Apocalipsis 19, 7 y 8. Apocalipsis 19, 7 y 8. Dice, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y ella le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora, escuchen esto. ¿Cómo se realizaban las bodas en ese tiempo antiguo para poder entender este texto? Y cómo esa ilustración encaja perfectamente con la segunda venida de Cristo. Le digo, básicamente, el esposo Ajá. venía por la esposa. Ajá. Venía a recoger la esposa y le llevaba a la novia, digámoslo así, a la novia hasta su casa. Eso está bien, pero te faltó algo antes. Ah, me faltó ver. Sí, porque es que cuando el novio le gustaba una chica, entonces el joven le decía a su padre, Claro. padre, me gusta esa chica. Claro. Y entonces ahora él venía con el padre a la casa de la novia, donde estaba la novia, y allí hacía un compromiso, hacía un pacto con la novia y pagaba una dote. Sí. Después de eso, él se devolvía, después de que pagaba la dote, se devolvía al joven
con su padre a su casa para preparar el lugar donde iba a vivir con la que iba a ser su esposa. Sí, Después de preparar el lugar, ahora sí viene la parte que usted dice. claro. Sale el novio de la casa del padre con un cortejo. Recuerden, en Occidente, aquí, la novia es lo más importante, aquí en nuestra cultura occidental. Pero en la cultura del Medio Oriente no es la novia la más importante. Wow. El más importante allá es el novio. Y el novio sale de la casa del padre en un carruaje y vienen todos los amigos del novio. Y adelante del carruaje del novio va alguien gritando, estoy diciéndolo como se hacían los matrimonios en aquella época, aquí viene el novio, aquí viene el novio, Sí. un vocero, y toda la gente del pueblo comenzaba a unirse al desfile. Mientras tanto, estaba la novia con sus amigas, que eran niñas vírgenes, generalmente, ¿no? Estaban en la casa de la novia, pero ahí va el novio en el carruaje. El novio llegaba a la casa donde estaba la novia, recogía a la novia y la montaba en el carruaje. Y ahora con la novia se venían a la casa del padre donde se realizaba La boda. la boda. Ujú, La boda. Eso nos va a permitir entender la parábola de las 10 vírgenes. correcto. Eso va a permitir entender unas cosas. Pero entonces escuchen ahora que eso es solo una ilustración, era como se hacían los matrimonios, pero miren cómo lo va a hacer el Señor Jesús. Jesucristo estaba en la casa del Padre. Ahora Jesucristo sale de la casa del Padre, viene a esta tierra, hace un pacto con la novia, crea la nueva iglesia, la que va a ser como su novia. Haga el dote. Paga la dote que es su muerte en la cruz del Calvario, paga el precio por poder quedarse con esa novia, que es la iglesia naciente, que se ha venido formando durante estos 2000 años. Ahora Jesucristo se va nuevamente a la casa del Padre y en la casa del Prepara. Padre está preparando Lugar. lugar para su pueblo. Eso está en Juan. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así Voy. no fuera, lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté vosotros también estéis. Entonces ahora, ¿qué pasa? Jesucristo está a punto de salir de la casa del Padre. La novia, que somos nosotros, estamos aquí preparándonos, haciendo los preparativos para la llegada del novio. Y entonces ahora viene el novio y a recoger a la novia. Y cuando recoge a la novia, ahí se le arrebatamiento, lo que acaba el pastor de explicar, y lleva entonces a la novia a la casa del Padre, y en la casa del Padre se desarrollan las bodas del Cordero. Y durante 1000 años, escuchen, es el milenio, eso está en Apocalipsis, el capítulo 20 con detalle, durante 1000 años estaremos ahí reinando con Jesús, seremos reyes y sacerdotes, la novia con Cristo, gobernando, cogobernando con Él. Eso lo dice Apocalipsis 3:21. Y Apocalipsis 3:21 muestra claramente que allí estaremos, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, entonces ustedes también se sentarán con mi Padre en su trono. Wow. Y luego viene la tierra nueva, donde viviremos con Jesús, casados con Él por los siglos de la eternidad. Amén. Qué buena forma como el Señor nos ama, nos deja esta vislumbre de su plan de redención, lo que Él está haciendo por nosotros, siendo Él, en ese sentido, el personaje más importante del universo, pero en segundo plano y en una forma quizás más preciosa para Cristo, como el esposo mira a la esposa, Él ha visto en su pueblo, en sus hijos, en aquellos que aceptan su vestidura, su sangre, su justicia, ven ellos esa novia por el cual Él dio su vida y nos permite a nosotros entrar en una experiencia de restauración y, por supuesto, de completa glorificación cuando Él venga. Ahora bien, vemos este concepto de la novia, este concepto de la desposada también que se presenta en Apocalipsis 21:9, de la experiencia de las etapas, la novia, la desposada. Ya se casaron en la boda del Cordero. Y Apocalipsis 21, pastor, ya viene hablando de cuando ya se va a establecer con la novia en nueva tierra. En la nueva tierra, claro. Porque ya está casado con ella. Ahí ve Jerusalén descender y le llama la desposada o la esposa del Cordero a la santa ciudad, pero no es la ciudad específica, es los santos que están allá dentro con él. Es importante entender estos puntos. Pero ahora entonces surge quizás este concepto. Nos estamos
preparando para este evento glorioso que para el Señor es un hecho, una realidad. Está hecho toda preparación para que esto sea algo glorioso, sublime. ¿Qué podemos nosotros decir sobre esta invitación del Señor a formar parte de esta novia, ser parte de este pueblo? Tal vez, Pastor Zamora, ¿qué nos puedes compartir? A mí me gustaría un poquito comentar ya, me gustó mucho como el Pastor Manrique lo graficó bien a detalles ahí. Y es cierto, como la cultura oriental es diferente a la occidental, ¿no? Y, Claro. pues por ahí para los hombres entonces les va mejor por allá que por acá. Allá tienen que pagar la dote, Oh, recuerda es cierto, eso. es cierto. Pero me gustaría, Apocalipsis 21 habla exactamente del versículo 2, nos dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esa es ya la culminación del plan de salvación. Ahí está ya realizado, ¿no? Viviendo en comunión eterna con Dios en una tierra restaurada. Ya ahora el novio, la novia, ahora ya es, ¿qué cosa? Esposa, esposo, ya ellos ya viven juntos, ¿no? Y me gusta mucho el mensaje de la Nueva Jerusalén, porque las ciudades en la Biblia pues son las comunidades, el mundo entero, y Dios viene a buscar al mundo entero. Él es el esposo, ¿no? Él es el novio buscando a la novia. Entonces ese es el mensaje que está allí. Pero lo que más me llama la atención es que la Nueva Jerusalén representa la iglesia glorificada. Correcto. Todos los redimidos de todas las épocas, de todos los tiempos, ahí estamos unidos, viviendo con Él para siempre. Ahora, aquí viene algo interesante. Me gusta mucho también sobre la restauración del Edén. La restauración del Edén. Es decir, la Nueva Jerusalén también se conecta con el jardín del Edén. Siempre ha sido ese el propósito original de Dios en toda su historia. El jardín fue dañado por el pecado, pero cuando la Nueva Jerusalén venga, se va a unir ¿con qué? Con otra vez el jardín del Edén, pero ahora ya restaurado. Esto es algo interesante. Es la restauración del propósito original de la creación restaurada sin pecado. Amén. Nos vamos a volver a unir para siempre. No tengo la cita ahora lista aquí, pero el Edén fue llevado antes del diluvio al cielo. Y dentro de la Nueva Jerusalén estará el Edén, donde Adán y Eva tuvieron la oportunidad y el privilegio de estar, y que lastimosamente pues en ese mismo Edén le faltaron a Dios y fallaron. Yeah. Así que vamos a disfrutar de ese Edén que fue creado para que Adán y Eva lo disfrutaran, lo vamos a disfrutar nosotros allí por la eternidad. Sí, y el Apocalipsis 21:2 nos enseña rápidamente, Cristo regresa, los redimidos son transformados, el pecado es eliminado, la tierra es restaurada, la nueva Jerusalén desciende y Dios habita con su pueblo para siempre. Maravilloso. Amén, maravilloso. Tenemos yendo el día miércoles, tenemos una pregunta que hace la lección que creo que sería importante. Quizás le voy a preguntar a ustedes aquí, caballeros, que nos puedan decir qué es lo que es más importante, qué es lo que ustedes más anhelan en la eternidad. ¿Cuál será su respuesta? Aquí menciona ella, la autora, que si le pregunta a un niño, y recuerdo yo siendo niño, estando en la iglesia, yo deseaba poder estar con los animales salvajes, que hoy son salvajes, pero ya poder vivir con tigres, leones, poder estar con ellos, abrazarlos, agarrarle agarrarlos. los bigotes a un león. Sí, no estar allí, etcétera, elefantes. Bueno, nadar, yo decía poder nadar con animales del agua. Los delfines, con la ballena, hermosos, los tiburones. ¿no? Todo eso. Pero bueno, eso es lo que un niño piensa, tal vez. ¿Qué es para un adolescente? ¿Qué es para un adulto? ¿Qué podrían ustedes decir en cuanto a lo que para ustedes es lo que más anhelan de la eternidad? Bueno, yo lo que más anhelo en la eternidad es darle la mano a Jesús. Quizás porque fui marcado, alguna vez hice un comentario aquí en un programa, quizás porque fui marcado con un sueño que tuve, en donde Jesús me tomó la mano y yo no podía verlo, porque yo me sentía súper indigno. Y yo le decía a Jesús, no me toques, yo soy sucio, no me toques, soy indigno. En mi sueño, yo estaba llorando como un niño pequeño en el sueño, pero yo no podía ver el rostro porque me sentía indigno. Entonces, para mí,
quizás lo que más anhelo es tomar la mano de Jesús, mirarlo a los ojos y decirle gracias. Gracias por la vida que me diste en la tierra. Porque la vida que Él me ha dado en la tierra ha sido linda, no porque no haya problemas, problemas hay. Linda porque hacemos la obra más linda del mundo. Yo le digo a mi esposa, nosotros tenemos el trabajo más lindo del mundo, que es predicar a otros, que sean salvos. Gracias por darme, Jesús, la salvación. Gracias por perdonar mis pecados. Cometí tantos errores y tú me perdonaste. Gracias por darme este lugar donde estoy viviendo aquí en la Nueva Jerusalén. Gracias por esta tierra. Gracias porque moriste en la cruz por mí. Para mí eso, el poder tomar la mano de Jesús, mirar a los ojos y agradecerle, será lo más grande, mi mayor anhelo. Amén. Pastor Zamora. Me gusta mucho quiero tomar de los textos que están allí. El primero que está en Isaías 25:8 me gusta mucho porque destruirá la muerte para siempre. Y eso es uno de mis sueños que yo tengo. He perdido seres queridos. Uno de los que me dolió más cuando mi abuelita, muchos queremos a nuestros abuelitos. Yo recuerdo que estaba predicando en Denver cuando murió mi abuelita y no pude estar allí con ella porque tenía que cumplir allá. Entonces no pude despedirme, pero la amé y tuvimos una relación muy bonita desde la niñez. Claro, tengo mis padres, pero con ella siempre las abuelitas. Entonces, para mí esa es una esperanza de la eternidad, Amén. donde la muerte va a ser destruida para siempre. Gloria a Dios. Y donde volveremos a ver a nuestros seres queridos si murieron creyendo en las promesas de Dios. Entonces, la muerte no es eternamente permanente, será eliminada en el plan de Dios. Y otra cosa que también me gusta es lo que sufrimos hoy, porque Apocalipsis 7:17, el Cordero los pastoreará, Dios va a enjugar toda lágrima. Y el acto de enjugar toda lágrima representa mucho lo que hoy son atacados mucho las nuevas generaciones. Millennials, como su servidor, sufrimos a veces de ansiedad. La generación de cristal, que así le llaman, ¿verdad? Los Z y las nuevas generaciones, depresión. Estados Unidos es número 1 de depresión en adolescentes. No sé cómo anda ahora. Entonces, me gusta el acto de enjugar lágrimas, representa sanación emocional total. Dios no solo elimina el pecado, sino también su impacto emocional. Destruye todo eso que nos lastima y nos sigue lastimando. Pastor, eso Amén. que estás diciendo tú me parece fantástico porque más del 80%, yo atiendo muchas personas cuando voy a las campañas en consejería que quieren hablar conmigo mucho y lo que más del 80% de esas personas lloran. Yo siempre cargo pañitos en el maletín para pasarles porque están llorando todo el tiempo. Yo digo, no habrá más lágrimas. Esas lágrimas del dolor, por los traumas, por las pérdidas, por recuerdos dolorosos, por infidelidades, por angustia, por sufrimiento, por problemas. Eso me parece fantástico. Sí, Dios sana toda memoria dolorosa. No habrá trauma, tristeza ni heridas emocionales. La mayoría de los cristianos venimos a la iglesia porque traemos algo del pasado, pero cuando Cristo Jesús venga, todo va a desaparecer. Amén. Sanidad total. Amén. Amén. No más. Gracias por este privilegio de conocer lo que ustedes más anhelan. Creo que toda persona que conoce al Señor anhela lo mismo, encontrarse con aquellos seres queridos, ver cómo la muerte deja de ser una experiencia, es para siempre erradicada, ver también la mano de Cristo, pero no solamente que Cristo viene y nos da su mano y nos extiende su amor y nos presenta inclusive con sus propias manos las coronas que nos ha preparado, pero también entender de que Él nos va a abrazar, nos va a ser parte de su propia familia. Y por esa experiencia, Él nos invita a nosotros ahora a mirarlo por fe, a ese amor que Él nos ha dado. Y quiero tal vez concluir en esta oportunidad con el texto que se encuentra en Isaías 55, 1 al 3, donde el Señor nos invita y nos hace la lección, esta invitación, usando este pasaje. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Este es el llamado del Señor para ti, para mí, que podamos venir al Señor ahora, ir a Él en este momento
prepararnos para su venida porque está muy cerca y podamos así reinar con Cristo, entrar en esa experiencia de eternidad que para nosotros, los que creen en Cristo, los que creemos en Él, será en realidad un momento glorioso, una reunión gloriosa que no tendrá comparación con nada en esta tierra. Que Dios los guarde, los bendiga y esperamos vernos el próximo trimestre aquí en este programa. Bendiciones para ustedes.